Título: Lo invisible se manifiesta. Un sábado por la mañana, aprovechando que las oficinas de la iglesia estaban vacías y que yo quería estar a solas, me arrodillé a orar apoyado sobre un taburete de mi despacho. Debo ser sincero, en esos días lo que hacía era más llorar que orar. Estaba orando cuando de repente sucedió algo absolutamente impresionante. Si se trataba de una visión, o algo que estaba sucediendo de alguna manera en el mundo espiritual, no puedo precisarlo. Lo que sí puedo asegurarle es que lo que viví en los próximos momentos fue absolutamente real para mí. Estaba yo sumergido en la oración, cuando de repente el taburete sobre el cual estaba yo reclinado, comenzó a elevarse y de pronto desapareció. En lugar del taburete, había una enorme serpiente enroscada de color blanco. Lucía enfurecida y sus ojos me miraban fijamente. Recuerdo como si fuera ayer, su mirada fija, amenazadora. Sus ojos eran rojos, profundos, y estaban cargados de odio. Me pareció como si hubiera estado dormida, y ahora llena de ira porque alguien había venido a molestarla. Por supuesto ese alguien era yo, y en ese momento estaba temblando de miedo. Literalmente temblando. Mi primera intención fue salir de inmediato y buscar ayuda. Si bien es cierto que en mi trabajo como pastor había participado en liberaciones y visto manifestaciones demoníacas, nada se comparaba con algo como lo que en ese momento estaba viviendo. Sin dejar de prestar atención a la serpiente, calculé a toda velocidad cuántos pasos había hasta la puerta. ¿Me daría tiempo a salir? Quería correr, quería huir. Estaba confundido y asustado. Me volví hacia la entrada y me encontraba a pocos pasos de ella, cuando algo comenzó a suceder dentro de mí. De mi pecho salió de pronto una voz con poder, con autoridad. Era la voz del Señor Jesucristo, que dijo, ¿acaso no es suficiente mi nombre? ¿Acaso no te basta con la autoridad de mi nombre? De pronto entendí que no me sería permitido buscar ayuda. Pero al mismo tiempo no estaba solo. Él estaba conmigo. En ese instante se hizo real en mi corazón el pasaje que dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Regresé pues hacia donde se encontraba esa culebra. Era en realidad grande. De unos 10 metros de largo y unos 20 centímetros de diámetro. Al ver sus ojos me percaté de que no había temor en ella. Absolutamente nada de temor. Mientras temblaba comencé a reprenderla en el nombre de Jesucristo, a echarla fuera de aquel lugar, mientras que en mi mente se agolpaba un sinnúmero de preguntas. ¿Estaba yo imaginando lo que sucedía? ¿Era algo real lo que estaba yo viviendo? ¿Qué significaba todo aquello? ¿Cómo había llegado esa serpiente a ese lugar? Creció la intensidad de la batalla, y noté cómo la palabra de Dios, que salía de mis labios, y el nombre de Jesús comenzaban a llenarme de fe. En un instante determinado observé sus ojos y noté que ya no mostraba la misma seguridad. Me percaté de que lo que ella perdía de seguridad, lo ganaba yo. Inesperadamente pude sentir que el miedo había desaparecido de mí, y en cambio, ella empezaba a desenroscarse. La lucha era cada vez más encarnizada, y de pronto vi el temor en sus ojos. Yo estaba obteniendo la victoria. Más tarde aprendería que yo solamente estaba aplicando, ejecutando la victoria de Jesucristo sobre todo principado y potestad. La serpiente retrocedió y de repente, atravesando la pared, salió a la calle. Para mi enorme sorpresa yo también atravesé la pared y nos encontramos en plena Sexta Avenida. Yo la perseguía, reprendiéndole en el nombre de Jesucristo. Le ordenaba con toda autoridad que huyera. Y eso es exactamente lo que hizo. La perseguí varias cuadras, y cada vez se arrastraba con mayor velocidad, huyendo espantada. Cuando la visión terminó, me quedé en mi oficina por un largo rato, preguntándome qué significaría la experiencia que acababa de tener. Tenía clara una cosa. Había obtenido una victoria, ¿pero sobre qué? Al día siguiente, domingo, narré durante mi predicación lo que había sucedido, aunque yo mismo no tenía todavía una explicación. Lo que siguió fue extraordinario. Un hermano de la iglesia llamado Mario Roberto fue a visitar a la familia de su hermana Carolina, quienes no habían asistido ese domingo al culto. Al contarles lo que yo había dicho, Carolina comenzó a llorar sin poder contenerse. Su esposo y Mario Roberto, afligidos, le preguntaron qué pasaba.
Ella les dijo, he tenido una visión ahora mismo en la que he visto al pastor Harold sacando y persiguiendo a esa culebra por la Sexta Avenida hasta el final. Pero al llegar la culebra y reunirse con su madre, ya no parecía grande. Ni siquiera parecía una culebra, sino más bien una lombriz. La madre, esa sí era realmente grande. Como si esto fuera poco, el mismo domingo mientras uno de nuestros pastores almorzaba con la familia de su esposa, les comentó lo que me había ocurrido. Su suegro se interesó y comenzó a hacer preguntas. Casualmente él había trabajado en ese preciso lugar y conocía la casa donde ahora nosotros teníamos las oficinas de la iglesia. El suegro de Oscar describió el lugar con exactitud y añadió, no me sorprende lo que pasó porque justo allí donde el pastor tiene el taburete, es donde se guardaban grandes cantidades de dinero, en una caja de seguridad. Y continuó describiendo unos hechos trágicos sucedidos en ese lugar, que tenían como denominador común el dinero. Todo aquello comenzó a cobrar sentido. De alguna manera esta serpiente era un ser que representaba a una entidad espiritual que parecía ser, la guardiana, del dinero. En un abrir y cerrar de ojos las inquietudes que estaban haciendo tanto daño a mi fe fueron disipadas. Los versículos 12 y 13 del capítulo 10 del libro de Daniel parecían resonar dentro de mi mente. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. En un instante recibí la respuesta que habría de producir un gran efecto en mi vida. El mensaje es muy sencillo, pero profundo, y lo enuncio de esta forma, Dios es un Dios de bendición, tercera de Juan 2, que desea tu salud y tu prosperidad. Dios es un Dios que contesta las oraciones de sus hijos, Mateo 7:7. Pero, esas respuestas, esas bendiciones, pueden encontrar resistencia y oposición, como lo ilustra el caso de Daniel. Esa oposición puede y debe ser vencida a través de la oración y el ayuno. En otras palabras, tenemos una función muy activa para la obtención de nuestras bendiciones. Si no recibimos la respuesta a nuestras oraciones, no es porque Dios no quiera entregárnosla, sino que hay un enemigo, invisible, que quiere impedir que la recibamos, un enemigo al que es posible vencer. Este principio estaba destinado a abrir nuestro entendimiento y llevarnos a la victoria. Pronto aprendí a aplicarlo en cada esfera de nuestras vidas. Dios desea que la iglesia crezca. Dios desea que sus hijos tengan abundancia y bendición. Él quiere que los matrimonios sean felices y que la nación tenga paz y prosperidad. Cuando no estamos viviendo en esta victoria, no debemos atribuir la culpa a Dios. Tampoco debemos dejar de caer nuestra fe en la oración, pensando que Dios contesta solamente, a veces. Aunque le parezca extraño, hay muchos creyentes que no han desarrollado fe en la oración porque no han comprendido este principio. Dios contesta la oración siempre. Mateo 7:7 y 8, Mateo 21:22. Si nosotros no vemos la manifestación de esa respuesta, la responsabilidad no es de Dios. Seguramente, Él ya la envió. Pero, muchas veces, al mismo tiempo que Dios envía la bendición, el diablo destaca fuerzas de las tinieblas para impedir que nosotros la recibamos. Ahora la responsabilidad recae sobre nosotros, a quienes Dios ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo, Lucas 10:19, Efesios 3:20. En cuanto a las armas para vencer la oposición, la palabra de Dios y el nombre de Jesús constituyen el instrumento de la victoria.